El parasitismo es un término que se utiliza, digamos, vemos uno de los predatorios donde se produce la muerte de los hospederos. El parasitismo es donde no necesariamente puede llevar a la muerte de los hospederos. Este es un término que se relaciona entre el organismo, usualmente que pertenece a especies, en la cual una parte es el parásito, que puede ser, como sabemos, un hongo, un virus, una bacteria, algún insecto, nematodo, alguna cosa, y el otro se beneficia del otro, que es el hospedero, ¿no es cierto?, que es el parasitado en ese caso. No en todos los casos el parasitismo es sinónimo de enfermedad, un poco lo que les decía anteriormente, no necesariamente debe llevar a la muerte del organismo hospedero. Hay otros distintos tipos de parasitismo, como es el mutualismo, por ejemplo. En ese caso, el beneficio son para ambas partes, tanto para el parásito como el hospedero. Por ejemplo, el Rhizobium de las leguminosas, ahí también esta bacteria aporta nitrógeno, ¿no es cierto? El caso de las micorrizas, que es lo que estuvimos viendo en la consigna que enviamos anteriormente, donde este hongo, digamos, toma asimilados de la planta y también aporta un mayor sistema radicular y aporta una especie de antagonismo a otros parásitos que pueden estar sobre todo en el suelo. Comensalismo, en el cual uno de los asociados generalmente es el parásito, se beneficia sin producir un daño directo sobre el hospedero. Acá el mejor ejemplo es aquellos pajaritos que se montan sobre el lomo de las vacas o de los caballos, digamos, que se alimentan de los parásitos que están sobre el cuero, digamos, de estos animales, y entonces no le produce ningún daño al hospedero, ¿no? En este caso sería... y el pato cístico, en este caso, el hospedero, o también ambos, porque después si el hospedero muere, también el que va a morir el parásito, pueden llevar a la muerte sobre todo el hospedero. Bueno, las hipótesis del balance para el parasitismo es que el hospedero va a producir o tiene nutrientes que son indispensables para la vida del parásito. Esos nutrientes pueden ser esenciales, pueden ser estimuladores, digamos, pueden ser inhibitorios o pueden ser aparentes. Bueno, el crecimiento y desarrollo de un organismo solo ocurre en presencia de nutrientes esenciales, o sea, para que el parásito pueda sobrevivir, pueda llevar adelante su ciclo de vida, necesita de elementos, nutrientes que son esenciales para él. Entre los metabolitos del hospedero hay un gran número de sustancias que favorecen y otras sustancias que pueden inhibir el desarrollo de los organismos, o sea, son alelopáticas, ¿no es cierto?, que se conocen con ese nombre. La sustancia más frecuente que puede encontrar un parásito en el hospedero son las vitaminas, aminoácidos y ácidos orgánicos, ¿no es cierto?, y en esos casos tiene que tratar de llevarla para que sean útiles, digamos, para el parásito. Estas son sustancias que regularmente producen el heredero y por eso son atraídos para parásitos, porque los la clase y concentraciones de los metabolitos en un hospedero pueden cambiar, ¿no es cierto?, según sean las condiciones ambientales, según el tipo de tejido u órgano del hospedero, y por supuesto con la edad de los individuos, lo cual incide notablemente en la relación susceptibilidad-resistencia. Por eso es que a veces, es lo que les decía en algunas clases pasadas, de que a veces es necesario, antes de largarse a hacer un cultivo en gran escala, ver cuáles son las condiciones de adaptabilidad de ese cultivo a las condiciones donde se va a desarrollar esa cantidad. Porque si no, después aparecen los problemas, o sea, una vez que empiezan a traer y ese hospedero se puede comportar como si de algunos gastados.
parásitos, esto que andan bueno, y en este caso ataca problemas. Para tercer, digamos, algo que viene, es necesario que ustedes se acuerden de lo que son esporas o conillos, que son esporas generalmente de tipo asexual, como las que estamos viendo en la foto de abajo a la derecha, y la foto de arriba a la izquierda, que son los apresorios. Los apresorios, una vez que germina el hongo, o sea, la espora del hongo o el conillo del hongo, si las condiciones favorables, el tubo germinativo que se produce comienza a desarrollarse. Y si las condiciones no son desfavorables, puede formarse un hongo o un organismo de latencia que se conocen con el nombre de apresorio. Ahí en la foto de la izquierda lo que van a ver son esos puntitos negros que corresponden a distintos apresorios, digamos, que se forman especialmente para este tipo de hongo que es el Colectotrichum, ¿no es cierto?, causante de la antracnosis. Bueno, acá lo que estamos comparando es la germinación de conillos y apresorios en hojas de naranja dulce y de lima, ¿no es cierto?, para dos tipos de Colectotrichum. El Colectotrichum acutatum, que produce la pudrición de flores, y el Colectotrichum glosporoide, que es el que produce la clásica antracnosis en varios cultivos, ¿no es cierto?, en este caso específico para naranja y limones. Bueno, esto se hace a través de 2 días, ¿no es cierto?, 48 horas. Fíjense que la cantidad de hojas determinada por la cantidad de conillos que se hace a través de un medio semiselectivo. Ustedes se acuerdan, medio semiselectivo, hablamos cuando vimos Phytophthora, que es un medio de cultivo donde se agregan algunos fungicidas o antibióticos u otros elementos, digamos, que inhiben la producción o la formación de otros hongos que son distintos al que uno quiere conocer. Para cada hongo, por supuesto, hay un medio selectivo distinto, ¿no es cierto? Y ahí se agregan los fungicidas o antibióticos que corresponden. Bueno, al día 0, el Colectotrichum acutatum tenía 77, digamos, conillos, digamos, sobre la superficie de las hojas, y lima 50, y el glosporoide también en iguales condiciones, ¿no es cierto?, 79 o 28, para el caso de las limas. Y apresorio, que serían estos órganos de latencia de los hongos, tendrían 70, 21 en el caso de la lima, 11 en el caso de los glosporoides y 14 en el caso de la lima. ¿Qué pasa a las 48 horas? La diferencia es si se agrega agua, ¿no es cierto?, al medio, a las hojas, o extracto de flores. Acuérdense que les decía que el Colectotrichum acutatum es el que produce pudrición de flores. Por lo tanto, se ve que en el extracto de flores hay algo que incita al conillo a germinar. Fíjense que cuando se agrega agua o se le agrega agua a la superficie de las hojas, más o menos se mantiene el número de conillos, ¿no es cierto? En cambio, cuando se agrega extracto de flores, hay un porcentaje, el 100% de los apresorios tienden a germinar. En cambio, como el Colectotrichum glosporoide afecta solamente a las hojas, el extracto de flores, por más que se agregue, no tiene diferencias con el del agua. Ahí está la germinación apresorio. Cuando se agrega el agua es un 2% o 2,5%. Cuando se agrega el extracto de flores es 90% y 23%. Y van apareciendo nuevos coágulos, siempre que el extracto de flores se ve que hay algún compuesto que favorece a este hongo en especial, y no al Colectotrichum glosporoide, que es el que afecta a las hojas. Esto lo que les quiero mostrar es que hay componentes esenciales que hacen a que el hongo o el parásito sea más atraído por ese tipo de organismos. Barreras físicas y fisiológicas para el establecimiento del parásito. Debe tener la habilidad de atravesar las barreras que se presentan en el hospedero. Generalmente estas barreras pueden ser pelos, pubescencias, cortezas, tuberificadas.
Esas se llaman barreras físicas, ¿no es cierto?, cuando hay presencia de algunos de estos componentes. Fisiológicas, que son algunos componentes como adelógicos, digamos, que produce plantas antes de ser para. Esa fisiológica que para el PD y al parásito y tienen un último contacto, ¿no es cierto?, ¿no? Parásito que a un contacto. Entonces el parásito para poder producir enfermedad necesita romper esa barrera. Y verdaderos parásitos son realmente aquellos que tienen la habilidad para quebrar esa barrera y alcanzar el interior de los hospederos. Los otros que no tienen estas alternativas son los considerados generalmente saprófitos o se pueden valer, digamos, de alguna herida en el hospedero que le permita la entrada por que no sea las aberturas naturales. Bueno, esto más o menos habíamos visto cuando vimos algo de bacterias, cómo sería el proceso de prepenetración del patógeno. Aparece el agente infeccioso, las esporas o los conidios que habíamos visto en la foto anteriormente. Alcanza la planta susceptible. Ahí, como decíamos, pueden estar las barreras estas fisiológicas o físicas. Entonces, una vez que alcanza la planta susceptible, esta puede mantenerse quiescente o latente, porque el tejido no es propicio, digamos, para que siga avanzando el hospedero. Y ahí es donde forma ese apresorio o esa forma de resistencia hasta que las condiciones les sean favorables para seguir adelante. Si las condiciones les son favorables, la espora o el conidio empieza a germinar, ¿no es cierto?, como sería una germinación similar a la semilla, e ingresa al patógeno. Una germinación demora de 1 a 6 horas, y siempre y cuando tenga reservas y condiciones favorables, ¿no es cierto?, para desarrollar. Y acá tienen un esquema de cómo un conidio llega a la superficie de las hojas, forma el tubo germinativo pequeño y ahí enseguida forma el apresorio. Y las condiciones no son óptimas, ¿no es cierto?, como estamos viendo en la figura de la izquierda del esquema, empieza a formar, a ingresar sobre los tejidos del hospedero, que puede ser intracelularmente o intercelularmente, ¿no es cierto?, de acuerdo a las condiciones. En el caso de las rollas de los parásitos obligados, no deben destruir las células del hospedero porque es su fuente de alimentación, por lo tanto forman esta especie de raíces que se conocen como ostorios, que absorben, digamos, los componentes de la célula sin producir la destrucción de la misma, por lo tanto el crecimiento del micelio es intercelular. En cambio, los que son parásitos no obligados disrumpen directamente las células del hospedero. Una vez que germinan, se empiezan a activar enzimas hidrolíticas. Esta con la absorción de agua. Acuérdense que al igual que el organismo humano, todos estos organismos requieren de agua, digamos, para que forman parte de su cuerpo, ¿no es cierto? Ahí se empiezan a solubilizar las sustancias de reserva para alimentarse, forman el tubo germinativo, que sería lo que forman acá rápidamente, y desarrollan las hifas, digamos, de acuerdo a que sean parásitos, como les decía, obligados o parásitos solamente. Bueno, esto hablamos que es fundamental la presencia de agua, puede ser en forma de lluvia, rocío o humedad relativa. El requerimiento es inversamente proporcional a la cantidad de agua que posee la espora. O sea, cuanto más agua posee, menor requerimiento para penetrar el hospedero. Temperaturas de 15 a 30 grados, o sea que emisiones, estamos en condiciones casi ideales, digamos, con humedad y temperatura para que ocurra el paraíso de los hongos y de las bacterias. La luz es de menor importancia, aunque a veces fundamental, sobre todo para la esporulación de los hongos. Pueden ser que habíamos visto algunos casos de síntomas donde se forman como halos concéntricos, y esos halos concéntricos están formados por las esporulaciones que se producen durante las horas de luz. Bacterias son sensibles a la luz, sobre todo a la luz ultravioleta,
que mata todas las bacterias que se encuentran en superficie. Y la concentración de hidrógeno es indistinta, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el control de la enfermedad de las asmáticos se utiliza la acidificación del suelo, que ya habíamos visto. El control de pH, suelo, al lado que pone, digamos, para el control del suelo, habíamos visto esto en el caso de los kiwis, que con el encalado, el agregado de la tinta o cal, se puede cambiar el pH del suelo y eso cambiar, digamos, las condiciones predisponentes para el kiwi. Oxígeno, todos los organismos requieren oxígeno para sobrevivir. Acuérdense de la palabra noche, que si bien la noche no está relacionada a lo que sería, a lo que uno piensa que es lo mejor, digamos, de la vida, la noche quiere decir que son componentes nitrogenados, oxígeno, carbono, hidrógeno y energía. Esos son la base de la vida, ¿no es cierto? A pesar de que la palabra que se forma sería noche. Concentración de anhídrido carbónico, también variable del 15 al 50%. Los requerimientos. Nutrientes, germinación estimulada por solutos desde el interior de la planta. Lo que habíamos visto con el caso de extracto de flores, ¿no es cierto?, que aceleraba o potenciaba, digamos, la producción de germinación de esporas de Coleoptrichum. Los exudados de la raíz, para aquellos hongos raíz, a veces la estimula la germinación de esporas, por eso la importancia de lo que es micorriza, de lo que habíamos visto, y también de los hongos antagónicos como Trichoderma o algunos Pseudomonas fluorescens, digamos, que hacen de barrera y frenan el exudado de raíz para estimular la germinación de esporas de hongos patogénicos. Y plantas resistentes, que contienen inhibidores directamente a la germinación de esporas. Esto es algo de resistencia genética que se transmite de una generación a otra. Bueno, una vez que entra el patógeno, cuando llega al huésped, se llama la penetración, o sea, se penetra. Las puertas de entrada son las heridas, aberturas naturales como estomas o lenticelas, o penetración directa. Acuérdense que habíamos visto que en el caso de la raíz, es cuando la zona de elongación, o sea, lo que está por debajo de la cofia, es la que es susceptible. En el caso de bacterias, la entrada tiene que ser por estomas o lenticelas, básicamente. En el caso de los hongos, tienen algún mecanismo para quebrar esa barrera física, ¿no es cierto?, que se puede producir. El virus ingresan a través de heridas provocadas por el vector o a través de daños que se producen en el hospedero, ¿no es cierto?, por algunas tareas culturales como rastra, insertos, poda. Los nematodes por acción de sus esqueletes. Las bacterias de algunos hongos requieren de agua para penetrar, pero la mayoría de los hongos, como les decía, presentan mecanismos para atravesar esas barreras. Penetración por heridas ocurre generalmente en la superficie de los vegetales, sobre todo cuando se realizan algunas tareas culturales, y lo de la zona de elongación que les mencionaba anteriormente. Heridas producidas por otros patógenos, o sea, pueden ser oportunistas, como se llama, de edad, nemátodas que dañan raíces, y ahí entrar algunos patógenos del suelo, o el caso del CIDEX, que había comentado, asociado con el hongo amilosídeo, que permiten el efecto de por fertilización, procesos de mutación, sobre las bacterias, caso de herida en insectos, inoculación directa de virus, ¿no es cierto?, por aparato picador-suctor, y en el caso de la agarra de corona, por acción de los artrópodos, también se puede producir. Heridas causadas por heladas y por podas, pueden ser también puerta de entrada para bacterias y hongos. Hay un caso muy específico que es el caso del granizado, ¿no es cierto?, en plantaciones forestales que producen heridas y después de 2 o 3 meses de haber producido granizo empieza el descuidamiento de los árboles
afectados por el granizo. Un discriminado de rastras, esto produce heridas, rotura de raíces y también, por supuesto, penetración de los hongos del suelo. Abertura de naturales, como habíamos visto, caso de las tomas y la que también puerta de entrada, no por toma. Plantas haciendo el clima hay donde suficiente de suelo, producen abundantes cantidades de agua y por lo tanto hacen propenso la entrada por los estomas cuando el aire es húmedo y frío. Y el tubo germinativo sigue esa respuesta positiva, digamos, hacia el interior de la hoja. La penetración directa a través de superficies sanas, esto se da en la mayoría de los hongos patogénicos, como dijimos anteriormente, y también los nematodes patogénicos, o sea, aquellos que tienen estilete, tienen la capacidad de penetrar directamente en el objeto. Bueno, en el caso de los tejidos tiernos, un tejido tierno es cuando una planta empieza a brotar y no ha formado todavía la cutícula, digamos, que protege a estas brotaciones. Y en ese caso es necesario usar preventivos, fungicidas preventivos, como sería el caso de los pobres o de los carbamatos. De esa manera se forma una película que simula ser la cutícula y por lo tanto prevenir la acción de parásitos. Y en el caso de las leñosas, por ejemplo, para las plantas que aún están sin verificar, como es el caso de viveros o de almácigos, ¿no es cierto?, que también sería protegerlas con algún preventivo, como serían pobres o carbamatos, para hasta el momento de que se llegue a producir su verificación. Bueno, esto más o menos lo que estuvimos viendo hasta ahora, que al germinar la espora se forma el tubo germinativo, se adhiere a las paredes vegetal por la acción de sustancias gelatinosas, ¿no es cierto?, que va segregando la misma tubo germinativo, la hifa que se forma del hongo, y ahí se forma una espora de resistencia que puede ser un apresorio, como vimos anteriormente, o el esclerosio, que es lo que habíamos visto para el caso del mal de la tela en yerba, ¿se acuerdan de esas pelotitas? O el caso de lo que vimos en lechuga o en stevia, que forman esas pelotitas, esas piedritas, digamos, que son las esporas de resistencia, hasta que las condiciones sean favorables. Puede seguir manteniendo, cuando son las condiciones favorables, sigue el crecimiento del micelio, como habíamos visto anteriormente, o mantenerse latente hasta encontrar el momento adecuado. Uno de los momentos puede ser que no cambien las condiciones ambientales, pero sí el material se envejezca y ahí aparecer algún metabolito que haga que este apresorio o el esclerosio termine y se haga patogénico. Bueno, el cordón atravesar la cutícula, incrementando su diámetro y penetrando las células, ya sea intercelularmente o intercelular o intracelular, según sea parásito obligado o facultativo. Ahí ya empieza lo que se conoce, termina la penetración y comienza la infección. Y es donde el patógeno se asocia con el tejido del hospedero. Puede ocurrir, digamos, que, como les decía, para el caso de los parásitos obligados, como la roya, que no afecte los tejidos, pero sí empieza a producir enfermedad. El periodo de incubación es el momento que toca desde la elección hasta la aparición de los síntomas. Eso es lo que se llama incubación. Es lo mismo que el humano, penetra el patógeno, un virus, ¿no es cierto?, hasta que aparecen los primeros síntomas, se denomina periodo de incubación. Es un parámetro epidemiológico de resistencia que se puede medir, digamos, de acuerdo al tiempo de este periodo de incubación interesante, ¿no es cierto?, epidemiológicamente.
bueno, ahí empieza, para producir enfermedad, el microorganismo empieza a producir algún elemento que es tóxico, digamos, para la planta, y estos productos pueden ser una enzima, una toxina u una hormona. Así que estos son los tres componentes que pueden llegar a causar daño, digamos, y ahí entramos en el tema de hoy, específicamente, que es fisiología para en este caso, como con las enzimas. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Recuerden de algo de tu vida. La mayoría de las interacciones de patógeno huésped son debidas a la acción de enzimas elaboradas por el microorganismo, y tanto bacterias como hongos son productores de enzimas. Un ejemplo, por ejemplo, de bacterias es que producen enzimas pectolíticas, y estas enzimas producen la hidrólisis de materiales pépticos, o sea, rompen las cadenas, las uniones pépticas, y se produce la hidrólisis con la segregación de una sustancia gelatinosa, ¿no es cierto?, que es lo que habíamos visto en un principio cuando hablábamos de las enfermedades que afectan, cómo las enfermedades afectan fisiológicamente a los hospederos, era con el ataque a los hidratos de carbono. En hongos, también esto vimos cuando vimos la podredumbre blanca de la madera, acción enzimática sobre la lignina, y la podredumbre marrón, que era la acción enzimática sobre la celulosa. Las enzimas actúan principalmente sobre compuestos orgánicos, pero también pueden actuar sobre grasas o líquidos, ¿no es cierto? Como tenemos acá, por ejemplo, en este ejemplo, sobre grasas o líquidos, actúa sobre díferos fosforil compuestos por acción de la enzima fosfolipasa A, se convierte en ácidos grasos y lisofosfólicos. Entonces van degradando esto y se hacen asimilable a el patógeno, ¿no es cierto?, o al parásito en este caso. Para el caso de las toxinas, es un término usado tanto en patología animal como en vegetal. En patología humana es referido a compuestos antigénicos, mientras que en patología vegetal es usado en forma más amplia a un producto que no es enzimático, o sea, distinto a lo que estuvimos viendo anteriormente, que puede ser producto directo del microorganismo o de la interacción microorganismo-huésped. Se clasifican en específicos de un hospedero o selectivos, y los no específicos que afectan a todas las plantas en general, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, según sea a quién ataca, a distintas formas de toxinas. La micotoxina, que es de uso en medicina humana, y generalmente está relacionado a tóxicos que se producen en comidas de mal estado. La fitotoxina, fito es plantas, o sea, toxinas producidas microorganismos que son tóxicos a los vegetales, pero no necesariamente puede derivar en una enfermedad. La vivotoxina es sustancia producida en el hospedero, ya sea por el parásito o el hospedero, la cual causa la enfermedad. Y la patotoxina, que es una toxina específica para un hospedero e induce todos los síntomas típicos de la enfermedad. Es la mayoría de los ejemplos que nosotros tenemos. En el caso de los vegetales se encuentran en esta última condición, ¿no es cierto? Acá está cómo se puede testear la presencia de toxinas, ¿no es cierto?, en un medio semiselectivo líquido, en este caso, semiselectivo aparece, llega a producir solamente lo que uno interesado, en la forma de todo, y se hace el hongo de heterocidio semiselectivo, que evidentemente se hace en la oscuridad. Se filtra el micelio y se hace una suspensión que tiene presencia de toxina. Para saber en qué proporción se encuentra, con qué concentración se encuentra esa toxina, se hace estos procesos de dilución, ¿no es cierto?,
que va produciendo distintos grados de marchiquez. Cada uno de estos sería Profe, un paso de precipitación. se está por cortar, digo, por si. Bueno, Por ahí sí de la entonces nada se sale, digo. cortamos, sí, cortamos y seguimos entonces con un rato más. Sí, sí. Tengo 10 minutos, 15 por ahí más. Bueno, y si hay alguna pregunta en ese caso, que hacemos al comenzar la segunda parte.